Shalom, shalom, amada Mispajá, amado pueblo del libro, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este primer día de la Shabúa. Bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, a toda la casa de Israel en la diáspora, casa de Efraín, a Samaria, ¿verdad? Bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea nuestro Elohim. Bueno, vamos a tener la preparación de esta parashá que se llama Emor, ¿verdad? Y bueno, sigue, ¿verdad? La Torah sigue, la Torah continúa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el conteo del Homer, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Vayamos en el conteo en ascendencia. Bueno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Aser kideshanu bemizvotah bet shivanu al sefirah haomer. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Homer. Bueno, ahí están 22 días para el Homer, 22 días, 22 días. Bueno, vamos a preparar esta esta parashá que se llama Emor, habla. Está en el libro de Levítico, ¿verdad? Vayikra 21:1 hasta el 24:23. Aquí tenemos las porciones. Ahorita le vamos a dar lectura a las primeras tres porciones. Y la Haftará en el libro de Yehezkel 44:15 al 44:31. En el Bri Harashá, Mateo 22:1 y 24 al 24:51. Amén. Bueno, mañana vamos a dar las otras porciones que están en la otra Torah. Amén. Entonces, yo creo que vamos a empezar. Vamos a empezar con la lectura. Vamos a empezar con la lectura, ¿verdad? De esta porción. De los preceptos, ¿verdad? Para que los vaya estudiando. Bueno, en esta parashá se encuentran los mandamientos del 263 hasta el 325 de los 613. Amén. Vamos a darles lectura, ¿verdad? Son bastantes. No vamos a nombrar los números, pero usted aquí los puede ver, les puede tomar captura, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Prohibición para un Cohen normal de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torah. Levítico 21:1. Precepto para un Cohen normal de volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torah. Y para un israelí de hacer luto por un pariente cercano. Levítico 21:3. Prohibición para un Cohen impuro por un día de servir en el Mishkan hasta la puesta del sol. Levítico 21:6. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer ilícita. Levítico 21:7. Prohibición para un Cohen casarse con una mujer profanada. Levítico 21:7. Prohibición para un Cohen de casarse con una mujer divorciada. Levítico 21:7. Precepto de apartar la descendencia de Aarón el Cohen. Levítico 21:8. Prohibición para el Cohen Gadol de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halle un difunto. Levítico 21:11. Prohibición para el Cohen Gadol de volverse impuro por cualquier difunto. Levítico 21:11. Precepto para el Cohen Gadol de solo tomar como esposa a una mujer virgen. Levítico 21:13. Prohibición para el Cohen Gadol
de casarse con una viuda, Levítico 21:14. Prohibición para el Cohen Gadol de tener relaciones sexuales con una viuda, Levítico 21:15. Prohibición para el Cohen que tenga un defecto físico de servir en el Mishkan, Levítico 21:17. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico temporal de servir en el Mishkan, Levítico 21:21. Prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de entrar en el Mishkan, Levítico 21:23. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de servir en el Mishkan, Levítico 22:2. Prohibición para un Cohen en estado de impureza de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:4. Prohibición para un individuo que no sea Cohen de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:10. Prohibición para el esclavo temporal o permanente de un Cohen de comer alimentos consagrados, Terumá, Levítico 22:10. Prohibición para un incircunciso de comer alimentos apartados, Terumá. Bueno, aquí nos da una referencia al Levítico 22:11, pero la mejor referencia está en Ezequiel 44:9, ¿ok? Prohibición para una mujer profanada de comer alimentos apartados, Levítico 22:12. Prohibición de comer alimentos de los cuales no se separó la porción separada, la terumá y el diezmo, el masher, Levítico 22:15. Prohibición de consagrar animales con defecto para las ofrendas, Levítico 22:20. Precepto de que un animal para ofrenda sea físicamente íntegro, Levítico 22:21. Prohibición de provocar un defecto a un animal consagrado, Levítico 22:21. Prohibición de rociar la sangre de un animal defectuoso en el altar, Levítico 22:22. Prohibición de degollar un animal con defecto para ofrendas, Levítico 22:22. Prohibición de quemar los emurim, partes designadas de un animal con defectos en el altar, Levítico 22:22. Prohibición de castrar a cualquier ser vivo, Levítico 22:24. Prohibición de ofrecer una ofrenda con defecto traída por un gentil, Levítico 22:25. Precepto de que una ofrenda animal tenga por lo menos 8 días de nacida, Levítico 22:27. Prohibición de degollar a un animal y a su cría el mismo día, Levítico 22:28. Prohibición de profanar el nombre divino, Levítico 22:32. Precepto de exaltar el nombre divino, Levítico 22:32. Precepto de descansar el primer día de Pesach, Levítico 23:7. Prohibición de realizar labores el primer día de Pesach, Levítico 23:7. Precepto de ofrecer ofrendas los 7 días de Pesach, Levítico 23:8. Precepto de descansar el séptimo día de Pesach, Levítico 23:8. Prohibición de realizar labores el séptimo día de Pesach, Levítico 23:8. Precepto de ofrecer la ofrenda del Homer el segundo día de Pesach, Levítico 23:10 al 11. Bueno, este es el conteo del Homer, pero sabemos que es después del día de Shabbat. ¿Ok? Y lo puede ir a leer para que se asegure, ¿verdad? Amén, amén, amén. Prohibición de comer pan de la nueva cosecha de grano hasta el 16 de Abib, Levítico 23:14. Prohibición de comer grano tostado, calí, de la nueva cosecha hasta el 16 de Abib, Levítico
23:14. Prohibición de comer grano carnoso, ¿verdad? O carmel, perdón, hasta el fin del 6 de Aviv, Levítico 23:14. Precepto de contar el Homer, Levítico 23:15. Precepto de ofrecer una ofrenda de trigo nuevo en Shavuot, Levítico 23:16. Precepto de descansar en Shavuot, Levítico 23:21. Prohibición de realizar labores en Shavuot, Levítico 23:15 al 16. Precepto de descansar en Yom Teruah, Levítico 23:24. Prohibición de realizar labores en Yom Teruah, Levítico 23:24 al 25. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Yom Teruah, Levítico 23:24 al 25. Precepto de ayunar el 10 de Tisri, Levítico 23:27. Precepto de la ofrenda de Musaf el 10 de Tisri, Levítico 23:27. Prohibición de realizar labores el 10 de Tisri, Levítico 23:27. Prohibición de comer o beber el 10 de Tisri, Levítico 23:29. Precepto de descansar el 10 de Tisri, Levítico 23:32. Precepto de descansar el primer día de Sukkot, Levítico 23:35. Prohibición de realizar labor el primer día de Sukkot, Levítico 34:35. Precepto de ofrecer ofrendas de Musaf todos los días de Sukkot, Levítico 23 al 36. Precepto de descansar el octavo día de Sukkot, Levítico 23:36. Precepto de las ofrendas de Musaf en el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret, Levítico 23:36. Prohibición de realizar labores el octavo día de Sukkot, Levítico 23:36. Precepto de tomar el lulá, la rama de palmera de dátiles, el primer día de Sukkot, Levítico 23:40. Precepto de residir en una sukkah, choza, los 7 días de Sukkot, Levítico 23:42. Amén, 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 aleluya. Ok, bueno. Vamos a empezar a darle lectura a las primeras 3 porciones, ¿verdad? A ver, déjenme asegurar si van a ser 3 hasta el 33. 22:33. Sí. No, 23:32. 23. A ver. 23, 22. 22 al... Vamos a leer las primeras 3 porciones del 22 al 33. 22 al 33. Bueno, sería hasta aquí. Al 22. Bueno, serían las primeras 4 porciones. A ver. Yo creo que... Bueno, vamos a leer las primeras 3, ¿ok? Para que no sea bastante, para que acabemos pronto. Hasta aquí. 22:33. Las primeras 3 porciones son las que le vamos a dar lectura. Amén. Y mañana le damos lectura a las otras 4 porciones. Amén, aleluya. Ok, bueno, vamos a empezar. Espero que se esté viendo bien. Sí, ok. Yahweh dijo a Moshes: habla a los Coanim, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen,
a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No hará torsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Apartados serán al Eloheihem, y no profanarán el nombre de Eloheihem, porque las ofrendas encendidas para Yahweh, el pan de Eloheihem ofrecen, por tanto apartados serán. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el Cohen es apartado a su Eloja. Le apartarás, por tanto, pues el pan de tu Eloheija ofrece. Apartado será para ti por Kodesh. Soy yo, Yahweh, que os apartó. Y la hija del Cohen, si comienza a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el Cohen Gadol entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue apartado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del Mishkan, ni profanará el Mishkan de su Eloja, porque la consagración por el aceite de la unción de su Eloja está sobre él. Yo, Yahweh. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen pura, virgen por mujer, para que no profanes su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los apartó. Y Yahweh habló a Moses diciendo: Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, porque tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Eloja. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ningún varón de la descendencia del Cohen Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Eloja. Del pan de su Eloja, de lo muy apartado y de las cosas apartadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi Mishkan, porque yo, Yahweh, soy el que lo apartó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas apartadas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi nombre Kadosh, yo Yahweh. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas apartadas que los hijos de Israel apartan a el Yahweh,
teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Yahweh. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas apartadas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa del cadáver o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas apartadas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas apartadas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo Yahweh. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Yahweh que lo apartó. Ningún extraño comerá cosa apartada. El huésped del Cohen y el jornalero no comerán cosas apartadas. Mas cuando el Cohen comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ellas, así como también el nacido en su casa podrá comer de sus alimentos. La hija del Cohen, si se casare con varón extraño, no comerá de las ofrendas de las cosas apartadas. Pero si la hija del Cohen fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se abriere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa apartada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al Cohen con las cosas apartadas. No profanará pues las cosas apartadas de los hijos de Israel, las cuales apartan para el Yahweh, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas apartadas de ellos, porque yo Yahweh soy el que los apartó. También habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofrecieren su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias, ofrecidas en holocausto a el Yahweh, para que sean aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos, o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de shalom a el Yahweh para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, permiquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofrecerán estos a el Yahweh, ni de ellos podréis ofrenda encendida sobre el altar de el Yahweh. Buey o carnero
que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a el Yahweh animal con testículos heridos, o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestras tierras lo ofreceréis, ni en mano de extranjeros tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Yahweh a Moses diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a el Yahweh. Y sea vaca o oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a el Yahweh, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para el otro día, yo Yahweh. Guarda pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Yahweh. Y no profanéis mi nombre, Kadosh, para que yo sea apartado en medio de los hijos de Israel, yo Yahweh, que os apartó, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh. Amén, 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 amados. Bueno, mañana le damos lectura a las siguientes 4 porciones y vamos a dar las porciones que se deben de estudiar en el Brit Hadashah que tenemos en la otra Torah. Amén, amados hermanos. Bueno, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.